Bueno, profe, en un rato Sí, sí, está confirmado, va a venir el imán Marwan Gil, Marwan Gil. teólogo islámico y presidente de la comunidad islámica Ahmadiyya en el país. Va a ser muy interesante. Está algo demorado, ya está en camino en minutos nomás, ya lo vamos a tener aquí en los estudios. Quiero aprovecharlo, profe, porque especialmente le pedí a usted que venga para que podamos hablar con Marwan y podamos debatir un poco qué pasa con el islamismo, estos prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes lo quiero aprovechar para preguntarle, este domingo elecciones en Brasil. Sí, ya muy poquito queda, ¿no? Sí. Parece mentira, pasa rápido todo el tiempo. Eh, y se definen cosas muy importantes, Mm. digo, ¿no? La posición del Brasil como referente en muchas cosas, a nivel regional fundamentalmente, pero también a nivel mundial. Eh, Hay instituciones que dependen mucho del Brasil, si funcionan o no funcionan, o cuál va a ser su futuro, y que tienen que ver con la Argentina, por ejemplo, Mercosur. Mm. Eh, Cada crisis que pasa con el Mercosur me preguntan lo mismo. ¿Va a desaparecer el Mercosur? ¿Se rompe el Mercosur con Mm. esto que pasó, con las declaraciones de Alberto, con las declaraciones de Bolsonaro o de quien esté en el poder en Argentina o en el Brasil? Y la respuesta mía es que no hago futurismo, pero que es muy difícil que se rompa. Mm. Porque hay un compromiso y además hay una relación muy fuerte a nivel Sí, comercial, es una cuestión de Estado. cultural y comercial, Mm. con nuestros vecinos. Y la relación fundamental de estos dos gigantes de América Latina, que es Argentina y Brasil. Por lo tanto, puede haber cambios en la relación entre Argentina y Brasil, puede haber cambios en el Mercosur, pero me parece que no son tan radicales, digamos, Mm. los cambios que pueden Ok, haber. ok. Fundamentalmente tenemos un poco pendiente esta cuestión y esta discusión de cómo organizar los tratados de libre comercio hacia afuera, digamos, porque es una unión aduanera en el Mm. Mercosur donde tenemos aranceles comunes. Entonces, estas intenciones de Uruguay, por ejemplo, del Brasil, de realizar tratados de libre comercio con países como China, por ejemplo, eso hace que a veces pueda haber una diferencia porque primero se tienen que poner de acuerdo aquellos que estén dentro. Y me preguntabas hace unos días qué sería mejor, ¿no? Si un Brasil con Bolsonaro o con Lula. Yo creo que hay más sintonía con Lula da Silva Mm. que con Bolsonaro. Mm. Y esto, digo, voy a, la, Es voy, a lo- voy, a, insoslayable. voy a los hechos, Sí, digamos. sí, No es que claro. algo que me parezca a mí, Mm. ¿no? Sino que los últimos años fueron difíciles, a pesar del buen trabajo de Scioli en Brasil, ¿no? Esto hay que decirlo. No soy un sciolista, ni mucho menos, digamos, pero sí ha hecho un buen trabajo en Brasil, y yo soy un convencido de que hay personas, y escuchaba en off también algo de esto, ¿no? Cuando decía Pablo de encontrar el lugar en el mundo y que cada zapatero su zapato, hay muchos dichos que se dan con esto, que tienen que ver con el rol de cada uno, porque a veces los políticos parecen que pueden ocupar cualquier asiento, ¿no? Embajador, ministro de Relaciones Exteriores, cuando no ministro de Salud, jefe del ejército, cualquier cosa, Sí, 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 defensa, sí. Sobre bueno. todo si son abogados. Sí, ni hablar, si un abogado ya tiene el título, los habilita para hacer cualquier Sí, tipo sí, de sí, estas sí. cuestiones. Pero es increíble, ¿no? Y en algunos puestos, algunos realmente hacen bien su trabajo y otros no pegan una en ninguno, digamos, también hay que decirlo. Son parejos. Claro, son parejos, son malos en todos los puestos, como en algunos jugadores de fútbol también, ¿no? Por supuesto. Pobre, los jugadores de fútbol, hacemos una analogía con ellos. Mm. Pero bueno, decía esto lo de Brasil, ¿no? Lo de Mercosur es fundamental, a ver cómo se planta Brasil del futuro, con Bolsonaro si sí, o con Lula, y fundamentalmente, y la mayor interrogante es con Lula, ¿no? Y cómo se para con los BRICS, que lo vengo diciendo, el mundo está cambiando, los cambios son profundos, y los BRICS pueden ser una expresión alternativa Mm. al poder tradicional, que es el grupo de los 7, fundamentalmente, que es el poder de Estados Unidos, acompañado de Europa Occidental, más el Japón, y se puede incluir también, si se quiere, a Corea del Sur y a Oceanía, ¿no? A Australia fundamentalmente. Entonces, hay que seguir de cerca qué es lo que va a pasar con Brasil el domingo, por muchas razones, a nivel regional y a nivel mundial,
y a este tema de los BRICS. Porque también tenemos que estar atentos, Argentina tiene intenciones de formar parte de los BRICS. Y hay naciones como Arabia Saudita, por ejemplo, que también, donde tienen aparentemente la anuencia de China y de Rusia para poder conformar el BRICS, también estaría Argentina en esto. Y como argentinos tenemos que preguntarnos, ¿no? Hacia dónde vamos, siempre lo digo. Y tenemos que debatir. Yo escucho sobre muchos temas y creo que a veces las soluciones, entre comillas, son similares. Que es el debate, que es que nos encontremos. Sí, hablar. Por ejemplo, cuando Pablo habla de esto de la fiesta, etcétera, y el rol del Estado, que es fundamental. Pero también, ¿qué es lo que hablamos en nuestras casas con nuestros hijos? Porque como decimos a veces, decimos que la educación es un desastre y queremos que la maestra y la escuela eduquen a mi hijo que yo no educo en mi casa. Claro. Digo, no quiero extenderme demasiado en esto pero la cuestión es, hablemos en casa sobre qué es lo que está pasando. Hablemos en Argentina hacia dónde queremos ir también. Por eso es tan importante estos programas, como el que hace Pipa, en donde no cae en la misma de todo el mundo, que no nos lleva a ningún lado. Donde dice insultar al otro, ponerle epítetos, algunos adjetivos que descalifican, más que califican a determinados presidentes. Hay que ser muy respetuoso de las culturas de los distintos pueblos. Hay que ser respetuoso de las religiones y de las no religiones y de aquellos que no tienen ninguna religión. Hay que ser siempre respetuosos. Y debatir internamente y democráticamente hacia dónde queremos ir. Porque si no, nos está pasando esto de la grieta, de insultarnos, de los discursos del odio, de un lado y del otro. Sí. Ahora, es preciso mencionar, profe, obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero quienes tienen que llevar el ejemplo, esto es diputados, senadores, los que tienen cargos electivos, no lo hacen, ¿no? Caen en esos errores también. Por supuesto. Y hagamos mea culpa. Y mea culpa también del periodismo, porque muchas veces los comunicadores sociales. Por eso, profe. Y esto que pasa, claro. Y esto que pasa de hablar muchas veces desde el prejuicio y desde la ignorancia. Exactamente. Que lo hemos hablado. Prefiero que digan no sé. Claro. Prefiero que digan no sé antes que descalificar. Porque o reconocer que uno no está preparado para abordar ciertos temas y no directamente abordarlo desde una liviandad de decir cosas que... Sí, si no estoy de acuerdo, ataco sin argumentos. Una vez un comunicador social, que no voy a decir quién es, me invitó a un programa de televisión. Y me hicieron una pregunta, y el referente, no importa a quién, pero catalogándolo de asesino, de esto, del otro. ¿No es cierto? Es así, me decía. Y no. Si vos decís. No, a ver, hay que ser muy respetuoso de las cuestiones y tratar de analizar lo más objetivamente posible las cosas, lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Si no, soy un opinólogo que me quedo en mi casa, es decir, para opinar así livianamente, sin razones, sin fuerza, sin argumentos. Estoy en un café. Pero aparte, me si cae fuera mal, así, cualquiera podría tener un micrófono delante y decir lo que quiera. Me cae mal tal tipo, entonces yo le caigo con todos los epítetos, digamos, en contra. Y así parece que se están llevando adelante tanto comunicadores sociales como políticos. Ahora, profe, con esta idea de la libertad de expresión muchas veces se confunden, ¿no? Esta cosa de... Porque la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no te habilita a decir cualquier cosa. Claro. Exacto. Exactamente. Sí, es tal cual. Y así vamos aprendiendo y reaprendiendo todo el tiempo, ¿no? Cuando empezás a ver la otra cara de la moneda. Cuando vas analizando la gestión de determinado político en algún lugar del mundo, a mí me pasa, ¿no? En donde uno tiene un preconcepto, somos seres humanos, obviamente, ¿cómo no vas a tener un preconcepto? Porque escuchaste algo, alguien te dijo algo, habías leído previamente algo y te encontrás con otra cara. Es cierto. Pero hay que tener la paciencia suficiente como para poder ir analizando todo ese tipo de cosas y después hablar. Bueno, les voy a proponer una pequeña pausa. Ya está con nosotros Marwan Gil, para hablar de la cultura musulmana. Vamos a hablar del Islam. Muy interesante. Quédense aquí en Sol Play 91.5. Patito, cortito, pequeña pausa y continuamos. Dale.